acondicionada. ¿Cómo se acondiciona la dentina? Con ácido torrescore con 37%. Adhesión. Ahí dice, cuando dos sustancias entran en íntimo contacto, las moléculas de una de ellas se adhieren a otra atraídas por moléculas de las otras. ¿Ya? Eso es adhesión. Tenemos dos tipos de adhesión y hemos hablado, una es químicas y otra es micromecánicas. Pero la mayoría de los materiales dentales son micromecánicas. Las únicas que hacen adhesión química es ionómero de vidrio y el policarboxilato. Muy bien. Otra definición es estado en que dos superficies se mantienen en contacto por medio de una fuerza en el interfase, obtenidos a partir de fuerzas moleculares o fuerzas mecánicas. Cuando habla de fuerzas moleculares son fuerzas químicas, ¿no? Y las mecánicas son las micromecánicas, lo que hace la visita. Todos los materiales son micromecánicos, excepto el ionómero de vidrio con el policarboxilato. Son los únicos que hacen adhesión química. Y si hay una adhesión química, la microfiltración será menor o mayor. ¿Ah? Menor, muy bien, no puede ser mayor, porque saben que va a haber interconexión entre moléculas del tejido dentario, o sea, del diente, con el material, entonces va a sellar mucho mejor. Mientras que las resinas no, las resinas que hacen, ustedes colocan, ponen la luz y lo contraen, entonces la microfiltración va a ser mayor. Tratamiento de lesiones localizadas. Ustedes muy bien saben de que el diente, una vez que se ha cariado, hay que retirar toda la caries y ese tejido no se puede regenerar, ¿cierto? Entonces utilizamos materiales para poder completar la estructura del diente. ¿Qué dice? Tejido perdido va a ser reemplazado con materiales restauradores. Ves como otros tejidos en la piel que se regenera y todo, ¿no? Ahí uno pone otro material para poder unir a la piel, sino acá sí, no se puede regenerar. La falta de adhesión en la mayoría de los materiales o estructuras dentarias representa un problema que es la microfiltración, por eso tenemos que hablar bastante en lo que es adhesión, incluir la microfiltración. Entonces, como son adhesiones micromecánicas, a ver por microfiltración. ¿Y qué produce la microfiltración? Una vez que se ha microfiltrado, o sea, se meten las bacterias, empieza la caries a nivel de la pared pulpar. Entonces, si la caries empieza a nivel de la pared pulpar, ¿qué va a pasar con esa dentina? Se va a reblandecer. Al reblandecerse, el material que está bien bonito empieza a hundirse, como dice la palabra, ¿no? Eso se llama colapsarse. Entonces ahí queda todo ya colapsado. Quizás no lo veamos a simple vista, sino lo vamos a ver microscópicamente. Entonces, y ahí es donde empieza el problema de ya la caries recidivante, y al final nos vamos a dar cuenta cuando esto ha invadido pulpa, empiezan los dolores, todo, sacan el material y ya está para tratamientos radiculares. Dime. La dentina se resplandece. ¿Qué? La dentina se va a resplandecer. Sí. Cuando se reblandece, o sea, la caries hace... Es cuando, ustedes cuando hay caries que encuentran bien la dentina bien, quizás todavía no han trabajado, no van a encontrar masita como si fuera algo como harina. Y eso es la dentina que ya ha sido desmineralizada, por eso es que cuando no está desmineralizada es durita. Como ha desmineralizado, está como una masita, como si fuera harina. Entonces, por eso es que cuando ustedes se encuentren también ya hoy en operatorio, le vamos a indicar que ahí no se puede usar fresas de diamante, sino las de carburo. Las de diamante son las que rompen tejido duro, pero no va a sacar el resto de la dentina cuando está blandita, está como harina, no lo saca. Se lo sacas por medio de curetas o si no con fresas, ¿cómo se llama? De carburo. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Naturaleza de la adhesión. Tenemos la adhesión mecánica o micromecánica. Esto conduce a cierto grado de trabas mecánicas. ¿Se acuerdan que le puse el pega-pega? Es una traba mecánica, ¿no? En un lado tiene puntitos, en el otro lado tiene huequitos, ¿sí? Se traba ahí, ¿ya? Entonces, entre dos superficies, en esa traba mecánica va a haber un espacio que se llama el interfaz, ¿ya?
salud, brindado por la adhesión, la interfaz. Siempre han escuchado la interfaz entre el tejido dentario y el lateral de restauración, por ahí se produce la microfiltración y la caries recidivante. Tenemos las adhesiones específicas, fuerzas de valencia primarias, son aquellas que se dan entre átomos y tenemos uniones covalentes metálicos iónicos. Y fuerzas secundarias son fuerzas de atracción intermolecular. Los dos son fuerzas químicas, ¿no? Vamos a ver. Estos son nuestros famosos adhesivos. Recomendaciones clínicas para el manejo de los sistemas adhesivos. ¿Se acuerdan que les decía de que cuando manejemos hay que quitarlo? Porque sus componentes químicos se precipitan. Es como, les ponía un ejemplo de, me voy a comprar un jugo de papaya, me lo ponen ahí y de repente me llaman y cuando regreso está precipitado, ¿no? Arriba está agua, parece, y abajo está la fruta. Entonces igualito acá. ¿Y qué tienes que hacer? Buscar una cucharita. Igualito, todos los materiales se deben quitar, no solamente el adhesivo, sino todos los materiales que vamos a usar se debe quitar. Verificar la fecha de fabricación y expiración. Bueno, nosotros no hemos verificado porque nuestros adhesivos eran pasados. Tampoco les iban a mandar a comprar materiales que en realidad íbamos a hacer práctica en maquetas, ¿no? Si no hubieran gastado demasiado el dinero. Entonces, vamos a utilizar en paciente, tienen que ser unos adhesivos muy buenos, los universales, que están cerca de 180, 190, ¿ya? No se utiliza cualquier adhesivo. Ya cuando hagamos partes del adhesivo, composición y todo, te vamos a explicar. Pues hemos utilizado micropinceles o brush, ¿no? Estos también se llaman micropinceles. Hay unos micropinceles que tienen brochita, pero ahora generalmente ya no usan mucho eso, sino el brush. Mantener cerrado el frasco después de cada uso. A ver, ¿por qué debemos mantener cerrado? Cuando ustedes la abrían hay que cerrarlo. A ver, ¿por qué? Se seca. Muy bien, se seca, se dice, ¿no? Se polimeriza sería la palabra. No, se evapora sería la palabra. ¿Por qué? Porque tiene un componente que puede ser la acetona o el alcohol, y los dos se volatilizan. Y hay otro que tiene agua. Ya después, cuando tenemos operatorio, vamos a explicar por qué acetona, por qué alcohol, por qué agua. Ahora vamos a ver muy bien por qué se volatiliza, se seca, se pone el adhesivo que es un poco denso, que es para niños, se pone más como platina. El otro que es medio aguadito se densa más y ya no sirve. O sea, líquido ya no sirve ya para poder trabajar. Debe ser aceptable a la presencia al menos de una capa de agua en la superficie de calidad. Esto quiere decir que trabaja en un medio casi húmedo, no mojado, sino medio húmedo. ¿Ya? Entonces, si trabajamos un medio demasiado seco, entonces vamos a colapsar a la colágena. Y la colágena pues debe estar no colapsada para que el adhesivo pueda entrar por los tubos dentinarios y por el lado peritubular también de la dentina, porque si no ingresa no se va a poder formar una buena capa. Eso es lo importante. Fracasos en la adhesión. Ya, entonces, ¿cuándo fracasamos? Cuando no cumplimos con el protocolo que nos dice el fabricante. Y además dice, han aparecido en el mercado sistemas adhesivos cada vez más fáciles de manejar, con menor número de pasos, con el objeto de simplificar la técnica. Es verdad, porque cuando tenemos más pasos, tenemos poder errar más, porque nos podemos saltear un paso. ¿Ya? Entonces, por eso es que lo hacen y unen al de cuarta generación, lo unen los dos, porque el de cuarta viene el adhesivo más el primer, lo unen y forman un solo componente. ¿Ya? Entonces, por eso es que lo simplifican, y también para ahorrar el tiempo en el trabajo. Pero entre todos estos, siempre el de cuarta generación es mucho mejor. El de cuarta, el que está de dos frascos. Pero, como les digo, unieron. Y cuando se hacen trabajos de investigación para comparar adhesivos de quinta, sexta, séptima generación, el grupo control es el de cuarta. Pero acá en el Perú ya no hay, se lo mandan a traer de Brasil, que siguen allá usando, ¿sí? Entonces, cuando acá hacen tratamientos con adhesivos,
para ver microfiltración, mandamos a pedir uno de cuarta para que se dé un poco tronco, porque es uno de los mejores adhesivos en la actualidad. Hemos de tener en cuenta que cuando más pasos y más complejidad haya para realizar el trabajo, más fácil es que cometamos algún error, eso que les decía, ¿no? Más pasos, te olvidas uno y cometes el error. Los fracasos de la adhesión se van a traducir en fallas distintas a niveles distintas de interfaces. Problemas de la microfiltración, problema de dolor, acceso, y al final pues se va al tratamiento radicular, ¿no? Los fallos del adhesivo, ¿cuál es más fácil? Ya les dije la vez pasada, esmalte y material adhesivo, dentina y material adhesivo. ¿Cuál es más fácil tener mejor adhesión? A ver. En esmalte, ¿no es cierto? Porque su componente es más homogéneo que en la dentina. En la dentina tenemos humedad, tenemos túbulos dentinarios, tenemos colágena, tenemos componente orgánico, tenemos componente inorgánico, ¿no? Y un montón, mientras que en el esmalte solamente tienen dos componentes, que es la hidroxiapatita, que es orgánica, y el agua, nada más. Entonces es más fácil. Inclusive cuando acondicionas, puedes hacerlo hasta 1 minuto y no le pasa nada al esmalte, mientras que en dentina no. Ya eso es lo que hay que tener cuidado. Aislamiento y material de adhesivo. La falta de aislamiento correcto nos va a producir contaminación con saliva y sangre. Por eso, todo tratamiento que van a hacer con resina debe ser con aislamiento. La próxima práctica va a ser aislamiento. Ahora, antes de irme, les voy a dar todo y entre ustedes se van a hacer, pero solamente vamos a hacer el aislamiento en el sector anterior. ¿Está bien? Porque no puedo hacerlo en el sector posterior, porque si es sectores posteriores, tanto superior como inferior, tengo que colocar anestésicos. No voy a usar clanes, solamente voy a usar hilo dental, goma dique, el perforador y el arco. ¿Ya? Porque yo no sé el historial clínico de ustedes. Imagínate, le aplico un anestésico, de repente son hipertensos, son alérgicos, y puedo ocasionar problemas. Por eso que no puedo hacer. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener cuidado. Aquellos que tienen bracket, tratan de conseguirle a un paciente para que le hagan, porque no sé si, o sus compañeros quizás se dejen hacer doble, porque van a trabajar de a 3. El trabajo es de a 3, y bueno, si tienen tantas, de repente unos le hacemos doble, porque duele a colocar el hilo, todo. ¿No ves que va a ser sin anestesia? Duele un poquito. Ya. También dice la contaminación, saliva y sangre. Y ese día, pues, antes de toda una semana, traten de cepillarse bien, con buena técnica, para que a la hora de colocar no le sangre. Porque cuando usted no se cepillan bien, hay pequeñas gingivitis, una gingivitis leve, y cuando colocamos el hilo empieza a sangrar. ¿Ya? Tienen que tener cuidado. Es necesario biselar correctamente el esmalte para mejorar la adhesión y mejorar eso ya cuando hagamos cavidades, ¿no? Nosotros no vamos a hacer cavidades. Una vez que tengamos el esmalte preparado, realizaremos el grabado ácido ortofosfórico a 37%, esperando 15 segundos en esmalte y 5 en dentina. Un lavado exhaustivo, bien lavadito, que no quede nada de color azul, bien lavadito, para sacar todo el ácido. Porque si ustedes dejan, ahí provocamos fallos adhesivos. Acondicionamiento incorrecto de la dentina. Lo importante aquí es elegir un sistema adhesivo actual con estudios serios de funcionamiento correcto. No debemos experimentar. Por ejemplo, ¿cuándo experimentaríamos? A ver, nosotros tenemos ya trabajos de investigaciones con buena evidencia, todos los de hasta de 5ª generación. Experimental sería usar una 8ª, una 7ª, que todavía no tiene muchos estudios, ¿ya? Pero lo usan, ¿eh? Lo usan. Entonces, por eso hemos puesto nosotros recalcar eso, de que no debemos experimentar a los pacientes con Me cierras la puerta, los que han salido ya no entran porque me están fastidiando. Ciérrame la puerta. No, ya cierren. Ya, cierren la puerta, por favor. Fastidia, pues salen y entran, salen y entran. Ya, entonces eso, no debemos experimentar con lo que
que nos dice el fabricante, que no, pues mi adhesivo de séptima, sextas o octava generación es mejor. Eso estamos experimentando. Primero tenemos que hacerlo, trabajos de investigaciones, empiezas en forma in vitro, porque tampoco lo vamos a hacer en clínico, porque sería hacerlo ahí y después sacarle el diente para poder probar si tal vez o no la lesión, ¿no? Entonces eso no se hace. Falta de formación de la capa híbrida o formación inadecuada de la misma. Una formación inadecuada de la capa híbrida es cuando has hecho mucho tiempo el grabado en dentina. Colapsas todo ahí. Dice, el adhesivo debe ser capaz de penetrar a través en ese entremado de fibras colágenas, ocupando todo el espesor de dentina desmineralizada, formando un entremado tridimensional para que la durabilidad de la adhesión sea grande. Eso quiere decir, pues, ¿no?, de que una vez grabado a 37 grados debe estar a 37%, la dentina debe, el colágeno no debe colapsarse, debe estar paradito, descubierto los túbulos dentinarios, el entremañado que hay entre toda la colágena que hay ahí, para que pueda ingresar el adhesivo y podamos formar una buena capa híbrida. Está indicado que el niño, ¿qué consistencia debe tener? A ver, les dije la vez pasada, media viscosa, y en el adulto ya, en el adulto debe ser líquida, ya, para formar una buena capa híbrida, no se vayan a olvidar. Dice, para que las fibras colágenas se muestren receptivas, sueltas para recibir material, así es necesario que la dentina permanezca suficientemente húmeda. El adhesivo que tenemos tiene dos funciones, es hidrofílica y a la vez es hidrofóbica. Hidrofílica porque nos va a equilibrar la humedad que hay en la cavidad que hemos dejado, e hidrofóbica va a preparar a la resina que nosotros utilizamos de restauración. ¿Por qué? La resina de restauración le cae algo de gotita de agua o quedó húmeda demasiado y ya no pega, o sea, no se pueden descomponer. Es bien difícil, bien difícil. Por eso es que cuando usted haga restauración de resina, por favor, sobreobture. Porque una vez que han retirado el aislamiento, que es la goma de todo, y choca saliva, y te diste cuenta que le faltaba un poquito en un lado, ya no puedes hacerlo porque ya no pega, ya. O sea, ya no se puede, se sale y ustedes ya, se quedó ahí, lo polimerizan y a los 2 o 3 días se sale. Entonces van a tener que de nuevo rehacer todo eso. Por eso es que mejor sobreobture, ¿ya? Porque es hidrofóbica, pues. La resina esta, que es el cartucho que viene para la restauración, es hidrofóbica, no acepta el agua. El adhesivo se va a colocar con delicadeza en el esmalte, ya les he dicho. ¿Y por qué en el esmalte yo debo colocarlo con delicadeza? Para que no ingrese la dentina. A ver, para que no rompa los prismas del esmalte. ¿Por qué ha pasado ahí? Una vez que ustedes han colocado el ácido ortofosfórico, le hace huequitos para adherirse. Y si ustedes colocan el adhesivo y empiezan a frotarlo, rompes ahí los prismas del esmalte. Y cuando se va a remineralizar, ya no va a ser algo suave, continuo, con textura, sino va a ser algo abrupto, ¿no? O sea, ¿y qué va a pasar ahí? Se va a adherir más rápido la placa. Entonces, en el esmalte hay que tener cuidado. Mientras que la dentina, si no, tienes que frotar. Nos aconsejan unos 30 segundos de frotarlo bien para poder que el adhesivo ingrese a los túbulos dentinarios, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que tener bastante cuidado. Dice, el adhesivo se ha de colocar con delicadeza en el esmalte, pues los prismas están descalcificados y podrían desprenderse o romperse. En la dentina hemos de realizar movimientos de frotación para permitir la interdifusión de adhesivo a los túbulos dentinarios. Adhesión en dentina, entonces ya hemos visto que es más difícil. ¿Por qué? Porque su composición es heterogénea. La dentina presenta obstáculos importantes para la adhesión dentinaria porque es heterogénea y por su alto contenido de agua también. Requiere un material astringente para que sea agente de unión. El adhesivo debe ser hidrofílico o fin que desplace el agua y por lo tanto la superficie húmeda. Le permite presentar la porosidad de la dentina y racionar el componente inorgánico. O sea, como hidrofílico va a equilibrar la humedad. Por eso es que y se recomienda más que sea de alcohol,
¿ya? O también puede ser de acetona, pero más recomendable es el de alcohol. Nosotros hemos hecho trabajo de investigación y el alcohol no se volatiliza tan rápido como la acetona. Entonces sus reacciones que van a tener van a ser más equilibradas, porque la acetona es mucho más rápido y se volatiliza. No sé si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes ponen una gotita de acetona y pongan de alcohol, quien se desaparece más rápido, o sea, va desapareciendo en la acetona, se volatiliza más rápido. Ahora vamos a ver clasificaciones. Tenemos hasta de 8ª generación, hemos visto. La primera, bueno, fue en el año 1951, creo que cuando sus abuelitos estaban presentes y su mamá había nacido, ¿no? 1951. Era base de servitrón, ácido glicero fosfórico de dimetarquilato. Bueno, eso se usaba y tenía su resistencia, miren, ¿cuánto resistía? De 1 a 3 megapascales. Los adhesivos para que sean buenos deben resistir hasta 28 megapascales. Pero miren cómo resistía esto, ¿no? Entonces presentaba baja adhesión, producía microfiltración, problemas. Entonces van investigándolo. En la actualidad es el material más investigado que la resina compuesta. Ahorita el adhesivo es el más investigado. Las principales características de adhesivos dentinarios son los que no trataban la dentina con ácido, o sea, ahí todavía no se trabajaba con ácido, ¿ya? Y no elimina la capa, el barro dentinario. Segunda generación, adhesivo para esmalte y dentina. Estos adhesivos intentaron usar al barro dentinario para producir adhesiones, ¿no? Como superficie de unión. La mayoría de estos materiales fueron ésteres a los fosforosos de resina sin relleno, tales como el bisquemea. En realidad, cuando recién salieron las resinas, eran solamente material orgánico. Para poder disminuir la contracción y darle mayor resistencia a la presión, a la oclusión, a la microdureza, le aumentan sustancias inorgánicas, como ustedes ya saben, el sílice, el estroncio, el bario, el boro, ¿no? Entonces, y de acuerdo a eso toman los nombres, macroparticuladas, microparticuladas, ahora las nanos, ¿no? De nanopartículas, nanohíbridas. Entonces combinan las partículas y salen las clasificaciones. Ya eso lo vamos a ver también cuando es operatoria, cada una, cuántos micras miden y todo lo demás. Y para qué son utilizadas. Entonces acá no hay tampoco barro, o sea, en la segunda generación utilizan el barro para poder hundirlos, pero se dieron cuenta después que no había, pues, porque era un obstáculo para la adhesión. Tercera generación, con el concepto de grabado acetotal se desarrolló acá ya hay utilizan el ácido ortofosfórico para eliminar el barro dentinario, ¿no? Estos adhesivos dentinarios fueron generalmente más efectivos que sus predecesores, o sea, los anteriores, en la reducción de la microfiltración. ¿Ustedes creen que los adhesivos algún día logren eliminar la microfiltración? No. Bien difícil que disminuya así, pero no le elimina. ¿Saben por qué? Porque tiene dimetacrilatos. Es plástico. Y siempre van a usar una lámpara. Bien. Nosotros hemos usado hasta materiales auto, pero igualito se microfiltra. El ion número 100 hace adhesión química, se microfiltra también. Por eso es bien difícil que algún día se encuentre un adhesivo que proteja bien y un material en la cual no haya microfiltración. Por eso es que dice la resina es un material restaurativo entre comillas. Dice la resina es un material restaurativo definitivo o permanente, pero está entre comillas. ¿Y por qué entre comillas? Porque tiene un factor grande, o sea, negativo, que es la contracción. Mientras que se puede disminuir, sí, pero no eliminar. Es bien difícil. Ellos, pues, los investigadores tratan de trabajarlo, aumentan un montón de cosas y nada, no logran resolver. Y miren, estos ya de tercera generación tienen de 10 a 18 megapascal, ya se considera un poco mejor. ¿Y por qué? Porque ya acá en esta generación utilizan el grabado. ¿Ya? Entonces, los otros que no tenían grabado,
no había una buena adhesión. El de cuarta es el que le decía, ¿no? Que es uno de los mejores adhesivos. En este tenía el paso, el grabado ácido. Luego de que grababas, colocabas el primer, al primer no se fotopolimerizaba, dejabas unos 10 segundos, y luego ahí el otro paso era el adhesivo, que ese sí fotopolimerizaba. ¿Se acuerdan que les di un ejemplo de algo así cuando ibas a pintar tu casa? O sea, ya estaba terminada tu casa y estaba el cemento, ¿no? Pero que para poder pintar, ¿qué hacías? Tenías que eliminar todo ese exceso de cemento. Eso es lo que hace el adhesivo en la dentina, el ácido ortofosfórico en la dentina. Elimina todas las, o sea, todo lo malo que hay ahí, todo, para dejarlo limpiecito. Igualito ustedes lijan y lo dejan con una textura suave. Y luego de ahí que colocan una pintura blanca, ¿no? O sea, ¿cómo le dicen? El imprimante. Igualito, que colocaban luego de haber hecho con el ácido ortofosfórico, limpiabas bien, lavabas y colocabas el... No el adhesivo, sino el primer. Luego del primer, no lo fotopolimerizabas y encima iba el adhesivo y ahí sí fotopolimerizaba. Pero si ustedes pintan una casa, o sea, para pintar una casa y no lo lijan de repente y colocan nomás la pintura, se descascara, se arruina todo, ¿no? Entonces, eso es una idea de que ustedes tienen que tener más o menos, siempre vean, ¿no? la relación que hay, ¿ya? Entonces, acá ya miren, ve, la de cuarta tiene 23 megapascales, aumentó su adhesión. ¿Ya? Eso es lo que nosotros buscamos aquí, la adhesión sea mucho mayor que 23. La de quinta ya la que estamos utilizando, que es la que unen los dos primer y adhesivo, ¿no? Y es la que igualito también se fotopolimeriza de acuerdo a la... ¿Y para qué yo pongo también este adhesivo? Cuando a mí me conviene poner adhesivo, para también el dolor postoperatorio. Y eso es lo que buscamos nosotros. De sexta generación corresponde a los adhesivos autogravantes. Acá no colocas ya ácido. No se coloca, lo limpia, puedes limpiarlo con un desinfectante que puede ser hipoclorito de sodio o clorixidina, que más usan. Hay que tener cuidado también con la clorixidina porque a veces es tinción del diente con mucho uso, ¿ya? Y malogras todo tu olor de la resina. Entonces limpian y colocan el adhesivo, lo fotopolimerizan y ahí. Pero se ha demostrado que no presenta buena adhesión abajo. Entonces, si tú eliminas todo, pero hay que tener bastante cuidado, el barro dentinario se va a tener una buena adhesión. Que dice, esto conlleva acá un solo paso operatorio, es decir, elimina los pasos clínicos del grabado y el enjuague. ¿Ya? Eso es con lo que elimina el riesgo de colapsarse las fibras colágenas. Ellos desmineralizan parcialmente la capa de barro, pero como le digo, ¿no? En este adhesivo está el ácido ortofosfórico, está el primer y el adhesivo. Las tres cosas están, salvo. Gracias. Las tres cosas están en un solo frasco. Igual de séptima generación y hay también parecido. Y estos son, miren, primera generación hasta la sexta. ¿Y quién tiene mejor? Miren, la cuarta y la quinta. La quinta y la cuarta. Entonces, se pueden usar esas dos. Y miren, ve la quinta generación, la sexta generación 20. Entonces, ustedes, de acuerdo a eso, si ustedes quieren hacer un trabajo de investigación, toman este parámetro y entonces dicen que sí, el adhesivo es bueno o no, ¿ya? Es un trabajo del doctor Miguel Patricio de la Universidad de Chile. Fenómenos superficiales. Una pregunta, usted mencionó que el adhesivo tenía que ver con el dolor postoperatorio. No, el adhesivo es para proteger el dolor postoperatorio. Para proteger. Dolor postoperatorio. El adhesivo, o sea, una buena capa híbrida no vas a tener sensibilidad. Pero si haces una mala capa híbrida vas a tener sensibilidad. Protege, el adhesivo te protege. Es como cuando usaban cemento como base. Pero el cemento como base no te... ¿Qué es lo que nosotros, mira, nosotros no usamos bases, así que de repente han llegado, ustedes turno en la tarde y yo ya no les voy a enseñar teoría.
Entonces va a llegar una doctora nueva, no sé qué corriente seguirá ella, ¿ya? Entonces nosotros todos somos hace 17 años acá en la facultad que no usamos base, todo es pura adhesión. Entonces yo he hecho todo el sílabus, todo lo que es hibridización, adhesión y también la guía, todo es sin bases. Entonces ustedes hagan respetar su guía, ya, tienen que ser respetados, porque nosotros, yo ya no me, han contratado a una profesora, pero no, ni siquiera la conozco porque ni siquiera se ha acercado. Se supone después que si contratan a una y ya empieza la clase, creo, en la quincena de septiembre, ¿no? Si la quincena de septiembre, y he tenido que hacer todo el sílabus y yo lo presento, pero como no los conozco, le digo quiénes son. Me dicen fulano y fulano, búscala. Yo, ¿por qué lo voy a buscar? Le digo, ella tiene que buscarse porque son los nuevos. Yo no los voy a buscar. Armé el sílabus todo y no sé quiénes son, pero ya están los sílabus hechos. Porque se supone que yo te contrato a ti, ¿no? Tú tienes que buscarme, doctora, me han contratado para su curso, ¿no? Tienes que buscar, pero no, ni siquiera los conozco. Solamente a la doctora de práctica, la doctora Rufaz, que no sé quién será la doctora de teoría. Entonces, por eso es que yo estoy recalcando esto, ustedes tomen apunte y traten pues de que no les enseñe con bases. Yo les voy a dejar toda el sílabus, vamos a hacer para que ya puedan hacer y ojalá pues bueno, tenemos dos corrientes, como le digo, ¿no? Una con base y otra tiene hibridizada. No sé qué corriente utilizará ella, pero el sílabus está hecho sin base, ¿ya? Entonces traten así, con la guía de práctica ustedes, ahí está paso por paso lo que van a hacer todito. Todo esto está paso por paso los trabajos que van a hacer. Las cavidades también, cómo se hace la cavidad, con dónde biselas y todo lo demás, está en la guía de práctica. De ahí van a guiarse y pidan pues que ella también se guíe del sílabus y de la guía de práctica, nada más, porque ahí está todo, está ahí pasito por pasito todo el protocolo que hay que hacer. Entonces, para esto también tenemos fenómenos de superficie de contacto, fenómeno tensión superficial, es muy importante también, el mojado, el ángulo ácido capilar y las adhesiones, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es tensión. Cuando, por ejemplo, dice energía superficial, en la parte superior, cuando hay por ejemplo, en la superficie de líquidos sólidos, en la parte profunda los átomos están más juntos, pero a partir de la superficie los átomos están más separados, porque hay oxígeno y los separa un poco, ¿no? Por eso que lo profundo es que cuando vamos al agua podemos flotar, ¿ya? Y eso es las moléculas en superficie están más separadas debido a la pérdida de moléculas de evaporación, por eso se evaporan. Entonces, por eso es que el ser humano flota en el agua. Y el otro es el ángulo de mojado. Es cuando ustedes tienen un ángulo cero, ¿cómo hacen? Tienes una platina en vidrio, por ejemplo, ¿no? Y colocas una gotita de agua ahí. Y eso va a pasar en lo que es la dentina, algo así, ¿no? Entonces, colocas y vas a medir el ángulo que forma entre el líquido y la superficie de la platina. Y si está a un ángulo cero, o sea, bien pegadito, es muy buena adhesión. Pero si el ángulo es obtuso, no hay una buena adhesión. ¿Ya? Y eso es, como dice, el mojado se define en términos de grado de tensión de una gota de líquido sobre una superficie sólida. Entonces, ¿cuál es su gota de superficie? A ver, el adhesivo, ¿no? Y su superficie sólida es la dentina o el esmalte, ¿no? Entonces dice, el ángulo de contacto formado por la superficie del líquido y la interfase que separa el líquido y el sólido se emplea como medida de grado de mojado. Cuando esto es cero, hay buena adhesión. Cuando es aquello que supera más de los 90 grados, indica un más mojado o una mala adhesión. Eso es lo que quiere decir. Penetración del capilar, ya hemos visto pues, de que debe penetrar, ¿no? Dice, la energía superficial de un líquido crea una presión que arrastra al líquido a surcos o espacios angostos y círculos delgados. Entonces, ¿qué hace? Que usted colocan y se van a ir a
a los surcos que van a ver, al entremarañado de las fibras colágenas y a los túbulos dendrinales. Eso quiere decir esa penetración capilar. Coeficiente de penetración, la magnitud del movimiento de un líquido al interior de un espacio capilar. Y se relaciona con la tensión superficial y el ángulo de contacto. Entonces, coeficiente se va a relacionar con los dos. Tensión térmica. ¿Cuándo hablamos de tensión térmica? Ante el líquido, ante el calor y el frío, ¿no es cierto? Esa es tensión térmica. Si el adhesivo y el sustrato tienen distintos coeficientes de expansión térmica, los cambios de temperatura producirán fricciones de unión. Quizás acá el ionómero de vidrio estaba de que la dentina, su coeficiente de, o sea, su tensión térmica es muy parecida al ionómero de vidrio, mientras que la resina es el doble. Entonces ahí hay diferencia de tensiones térmicas, ¿ya? Y no va a haber una buena adhesión. Y creo que acá. Ya, entonces, eso es lo que